Hola, buenas tardes. ¿Listos? Buenas tardes, Cintia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, maestro. Bueno. Buenas. Vamos a ver, ya pasé lista. Nada más, sí, los escucho. Apagué mi micrófono porque estaba tomando mi café. Ok. Bueno, bro. ¿Ya pasó lista? Ya pasé lista ahorita con sus nombres, pero tengo unas dudas. Por ejemplo, Giovanni, ¿tú te acabas de inscribir al curso o algo de último momento? Sí, maestro, me acabo de inscribir apenas. Ah, ok, correcto, porque no apareces en la asistencia. Y Sí, me imagino, profe. bueno, Joaquín y Mariano no están, ¿verdad? O sea, no están aquí en la sesión. Está Giovanni otra vez. Y me está faltando alguien que creo que es Ramsés. ¿Tú eres de otra universidad, verdad, Ramsés? Bueno, ¿me escuchan? Vamos a prender camaritas todos, por favor. Profe, ando terminando de comer. Ahorita la prendo, perdón. Está bien, provecho. Es que creo que Ramsés se quedó esperando, profe, a que lo dejara entrar. Entonces, como que no ha activado su audio. Creo que es por eso. Ok, pero ¿saben si él es el alumno de Querétaro? Todavía no les ubico muy bien. Creo que ayer lo comentó, sí, es de Querétaro. Ok, entonces a lo mejor... profe. Ah, correcto. Entonces, a lo mejor por eso no apareces en la lista tampoco. No sé que hay algunos temitas ahí con las asistencias ahorita en verano, pero pues no se preocupen por eso. Al final de cuentas, yo aquí les estoy dando seguimiento. Muy bien, jóvenes. Pues hoy vamos a seguir con la unidad 1. Lo que vimos la clase pasada, ayer, no es que no sea importante, pero son términos muy generales. Ahorita ya vamos a ver más las propiedades de los materiales. Vamos a empezar con el concreto. Déjenme les proyecto. Vamos a dar un breve repaso de lo que vimos. Segundito. Bien, ahí estamos. Un breve repaso de lo que vimos. Hablamos de las estructuras de concreto que se fabrican en estado plástico. Necesitan simple, necesitan cimbra y puede ser simple o reforzado. Hablamos de las diferentes formas de falla, de lo que es el concreto, que es una mezcla de arena, grava, roca triturada u otros agregados, incluidos en una masa rocosa por medio de una pasta de cemento y agua, y en ocasiones uno o más aditivos se agregan para cambiar ciertas características del concreto, tales como ductilidad, durabilidad y tiempo de fraguado. Y platicamos para qué nos podía servir cada una de esas características. Al igual que la mayoría de los materiales pétreos, el concreto tiene una alta resistencia a la compresión y muy baja resistencia a la tensión. Platicamos qué implica eso. Pero el concreto reforzado es una combinación de concreto y acero, en la que el refuerzo de acero proporciona la resistencia a la tensión de que carece el concreto. El acero y el concreto se complementan perfectamente.
Hay diferentes tipos de concreto estructural, que puede ser simple, reforzado, de alta resistencia, concreto preesforzado o autocompactable. Esa está de más. Y el que nos interesa en la clase es el reforzado. Hablamos de las ventajas, como la resistencia a la compresión alta, resistencia al fuego y al agua, rigidez, bajos costos de mantenimiento, vida útil elevada, material económico y que se puede colar en diversas formas. Las desventajas es su baja resistencia a la tensión. Las cimbras se necesitan hasta que el concreto pueda soportarse por sí mismo. La relación resistencia-peso tiende a ser baja. Los elementos de concreto son más pesados. Y la compatibilidad del concreto y el acero de refuerzo trabajan bien en conjunto. Uno suple las desventajas del otro. Y bueno, hay una buena adherencia entre ellos, en parte por la adherencia química y en parte por la adherencia mecánica. Además, en cuanto a la corrosión, el concreto puede proteger al acero, así como del fuego, y ambos materiales trabajan bien ante cambios de temperaturas porque sus coeficientes de expansión son similares. El del acero es más uniforme, es más cercano a 12 por 10 a la menos 6 siempre, y el del concreto varía entre 7 por 10 a la menos 6 y 14 por 10 a la menos 6. Estoy casi seguro que ese debería ser 7 por 10 a la menos 7. Pero bueno, se entiende que el del acero cae en el promedio del concreto. Muy bien. Aquí ya vamos a empezar a hablar de las características propias del concreto. Y sí les voy a pedir que seamos un poquito más rigurosos con esto, porque algunas cosas las vamos a ir retomando en flexión, otras en cortante. Y sí me gustaría que ya podamos hablar directamente de esas propiedades y no tener que regresar a estudiarlas o volver a consultarlas. Muy bien. Algunas características del concreto son que su peso volumétrico varía entre 1.9 y 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Está re mal. Permítame un segundito. Me fui con la finta. A ver. Toneladas por metro cúbico. Ahora sí. Entre 1.9 y 2.5 toneladas por metro cúbico. ¿Saben cuál es el número que generalmente se utiliza para el peso volumétrico del concreto? No, profe, la verdad no. 400, ¿no? 2.400, correcto. 2.400 kilos por metro cúbico o 2.4 toneladas por metro cúbico. Es el más común, es el que generalmente se utiliza para calcular pesos, para calcular el peso volumétrico. Todos saben qué es el peso volumétrico, ¿verdad? Sería básicamente la densidad. Bien. Además, el concreto tiene diferentes modos de falla. ¿Qué son los modos de falla? Pues dependiendo de las acciones a las que esté sometido, el concreto puede presentar diferentes signos de falla o de ruptura o de final de vida. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a estudiar ahora la deformación axial o la compresión axial. Algo muy, muy, muy importante para nosotros va a ser la curva esfuerzo-deformación, que tal vez ya la hayan visto en otras materias y si no, vamos a prestarle muchísima atención. Como su nombre lo dice, es una curva, ¿sí? Es una gráfica que nos indica la relación del esfuerzo y la deformación. Pero vamos a ver qué esfuerzo, qué deformación y cómo está establecida. Como pueden ver, el eje horizontal, ¿a qué se refiere? ¿A cuál de esos dos términos? La compresión del concreto, no. No, ¿al esfuerzo o a la deformación? ¿A cuál de los dos? Al Es esfuerzo, lo mismo, ¿no? ¿no? Está ahí escrito, chavos. El horizontal se refiere a Deformación. deformación, pero la menciona como deformación unitaria y está establecido con el símbolo E. ¿Ok? Siempre que veamos la E en esta materia, estamos hablando de una deformación unitaria. Si yo dijera únicamente deformación, tendría que ponerle unidad.
¿sí? 0.5 metros, 0.5 centímetros, 1.4 milímetros. Pero en este caso habla de deformación unitaria. Y ahí nos tiene un intento de fórmula o de ecuación que dice que la deformación unitaria es A entre L, A minúscula entre L. Nosotros vamos a entender deformación unitaria como delta entre L. El tema aquí, ¿qué es delta o qué es D y qué es L? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que esta deformación unitaria se obtiene de un ensayo de laboratorio, que es el de la prueba de los cilindros o de los cubos a compresión axial. ¿Sí? ¿Alguna vez han visto esa prueba en laboratorio? Perdón que le pregunte tanto, estoy un poco perdido en el plan de estudios, por eso siempre les pregunto. Se somete un espécimen a compresión axial o a carga de compresión y se calcula su resistencia. Bien. Es el que son unos cubitos de concreto y los aplastaba, creo. Correcto, los cubos, Oye, va a caer varios cilindros, hicimos. si son cubos pequeños son de mortero y si son cilindros son de concreto. No, los dos, si no me equivoco. Actualmente esa norma de cilindros está empezando a entrar en desuso. El ACI, que es el American Concrete Institute, propone, de hecho ya cambió su reglamento para que las pruebas que den esta resistencia sean de cubos de concreto, no cilindros. Tiene sus ventajas, pero su desventaja principal es que todos nuestros reglamentos y todas nuestras normas están hechas con cilindros. Y ahorita vamos a ver qué implica eso más adelante. Bien, regresemos a la deformación unitaria. Ya sabiendo que es de la prueba de los cilindros, ¿qué será la L? Vamos a empezar por lo fácil. ¿Qué será la L mayúscula que les puse ahí? ¿Distancia o algo con longitud? ¿Longitud de qué? ¿Es longitud, pero de qué? ¿De sección transversal? No. No, no de la transversal. Del espécimen. ¿Cómo que del espécimen, profesor? Del No, no cilindro. entiendo. En este caso, del cilindro. A la altura del cilindro. Ah, ok, de la... Aquí pueden ver que está como acortado el cilindro. Nosotros vámonos a lo básico porque pues no nos corresponde en esta materia el tema de mecánica de materiales. Lo que están haciendo ellos es suponer que estas orillitas, vamos a llamarle, ¿sí? Esta de abajo y esta de arriba que quedan fuera de la L, ellos asumen que es como una zona rígida que no le va a pasar nada. A nosotros no nos interesa si le pasa o nos pasa, o no le pasa. Vamos a estudiar la deformación unitaria como L es la longitud total del cilindro en este caso, puede ser de cualquier elemento. Y entonces, ¿qué sería D? El peso que se le aplica, el esfuerzo. La densidad del material. ¿La qué? La densidad del material. No, Densidad, no. ¿El diámetro? no. La resistencia. El acortamiento. Mm. El acortamiento es el que no tomamos en cuenta, ¿no? Lo que dijo que es rígido. No, no, no. Es difícil de observar porque son menos de milímetros, pero el acortamiento es lo que se va a aplastar el cilindro. Eso yo lo puedo medir con la máquina universal, en donde se hacen las pruebas. Tienen unos sensores muy, muy calibrados, muy sensibles, valga la redundancia, que me pueden decir cuántos milímetros o cuántas décimas de milímetros se acortó antes de romperse. Entonces, O sea, es como la deformación que tiene el cilindro. Se puede decir, o sea, al ser compactado. tal cual es la deformación que tiene el cilindro. De hecho, me Ok. robaste las palabras. Fíjense que aquí a la L le llamé longitud inicial, ¿sí? Que es la de referencia.
¿De qué manera puedo calcular esta D? ¿Con qué valores puedo calcular la deformación o el acortamiento del cilindro? Vamos a ayudarles. Si yo tengo la longitud final menos la longitud inicial, puedo calcular la deformación. Obviamente en este caso va a ser negativa porque es compresión. Bien, pero lo que nos importa es el valor total. Ahorita vamos a ver que la gráfica que está ahí no es totalmente cierta. Muy bien. Por eso la deformación, la deformación unitaria no tiene unidades. Si no importan las unidades. Estoy yendo por partecitas y luego voy a tratar de integrar todo para que ya les quede claro. Porque ahorita sí vi que como que se me fueron un poquito. Es un valor absoluto, profe, siempre. Sí, No importa el signo. para fines prácticos, sí. Así es. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Bien. Entonces, la deformación unitaria es la deformación que sufre el cilindro o cualquier cosa por cada unidad de longitud. Es decir, si yo tenía inicialmente una barra de 1 metro y se acorta, si la aplasto y en ese aplastarla se acorta 10 centímetros. ¿Cómo podría calcular su deformación? Deformación nada más. ¿O cuánto sería su deformación? Final menos inicial, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuánto sería? Sería 90 menos 100, ¿no, profe? Correcto. 90, que sería esto de aquí, menos 100. Entonces puedo llamar deformación igual a 90 menos 100, que serían menos 10 centímetros. O 10 centímetros. Muy bien. Y si ahora les pregunto por la deformación unitaria, ¿cómo la calcularíamos? Entre la longitud total. Menos 10 entre 100. Correcto. Menos 10 centímetros entre 100 centímetros. Y entonces las unidades se cancelan. ¿Y cuánto va a valer esa deformación unitaria? Vamos a poner el valor absoluto aquí. 0.1. Muy bien. En el caso de la barra que estudiamos fue 0.1. Como les dije, los cilindros van a ser muy pequeños los valores. De hecho, aquí están. 0.001, 0.002, 0.003, 0.0. Porque son décimas o milésimas de milímetro las que se va a cortar. Pero bueno, esa es la deformación unitaria. Así se calcula y eso significa. Paso 1, palomeado. Ahorita vamos a pasar a lo que es el otro eje, que es el esfuerzo axial. ¿Alguna duda de la deformación unitaria o la deformación? No, profe. ¿Seguro? Profe, tengo una duda. Y bueno, en este caso, si yo lo pondría al revés, la inicial menos la final daría lo mismo, ¿no? En valor absoluto sí, pero es como un estándar siempre la final menos la inicial. Ok, o sea, para fines entonces final menos inicial. Ujú. Profe, Ok. y en esas pruebas se toma en cuenta el acortamiento hasta que se fractura, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es cada parte de la gráfica, pero sí, ahorita vamos a estudiar la gráfica. Bien, entonces con deformaciones ya estamos todos de acuerdo. Vámonos entonces con el esfuerzo axial o el FC, fuerza o esfuerzo de compresión. Checo nada más que no haya nadie en sala de espera. Ese esfuerzo de compresión, ahí me dice la fórmula que lo voy a calcular como P entre A.
Entonces, con un poco de curiosidad en la gráfica que estoy viendo a la derecha, ¿qué significa P entre A o a fórmula de qué me recuerda ese P entre A? ¿Presión? Es la presión, correcto. Los esfuerzos son como una presión. ¿Y qué sería P en la vida real? La fuerza que se le aplica. Correcto, la fuerza que está aplicando la máquina universal. ¿Y A? La sección transversal o el área transversal. El área transversal, correcto. Entonces, eso yo creo que no hay mucha duda. Es la fuerza aplicada entre el área del cilindro o del cubo o de lo que se esté estudiando. ¿Por qué puedo hacer esta gráfica instantáneamente en una máquina universal? Porque los cilindros están normados o tienen unas medidas estándar que se deben respetar. ¿Siguen ahí? Profe, se trabó, no sé si es su internet o el mío. No, es mi computadora. ¿Ya ahí me escuchan? Sí, profe. ya se escucha. Sí, profe. Sí, se crasheó mi computadora. Muy bien, les decía que los cilindros están normados y tienen unas medidas estándar que debemos respetar para pues lograr estas ecuaciones y, perdón, estas gráficas de una manera más homogénea. Más adelante vamos a ver qué pasa si cambió algo. Entonces, de entrada, yo ya sé que mis cilindros o uno de mis cilindros, una forma de hacer cilindros, es de 15 de diámetro por 30 de altura. Entonces, yo ya sé cuánto va a valer el área de ese cilindro, más o menos en promedio. Sin embargo, cada vez que yo voy a hacer pruebas a un cilindro, tengo que tomarle 3 medidas de diámetro y sacar un promedio. Pero ya sé más o menos cuánto va a dar. Entonces, puedo ir calculando. Si la máquina me dice qué fuerza aplica, lo divido entre el área y automáticamente se van generando esos valores de la línea vertical, del eje vertical. Por otro lado, para la deformación unitaria, pues la máquina lo que va a medir es la deformación, no la deformación unitaria. Pero, ¿cuánto va a valer la longitud inicial según las normas que les acabo de decir? 30. 30 centímetros. Entonces, el programa de la máquina universal automáticamente puede ir haciendo el cálculo de la longitud que está midiendo que se deformó entre 30 centímetros. Y entonces se va generando esta curva automáticamente. Bien, esas son las partes de la curva. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, de qué es el esfuerzo, qué es la deformación y cómo se calculan? No, profe. No, profe. Correcto. Ahora vamos a ver qué significa esta curva y para qué sirve y por qué estoy tardando tanto tiempo con la curva. Bueno, me dice la definición, el señor González Cuevas me dice que la carga máxima en un cilindro de concreto, con una prueba de compresión, se alcanza a una deformación unitaria de 0.002 en cilindros y entre 0.003 y 0.007 en cubos. Por lo tanto, la curva que está ahí abajo, ¿será de un cilindro o de un cubo? De un cubo, ¿no? Bueno, no, no es un cilindro, es un cilindro. ¿Los demás qué dicen? Cilindro, ¿no? De un cubo, ¿no? Cubo. Giovanni, ¿ya te decidiste por uno? Pues es que vienen siendo casi lo mismo, pero yo creo que el punto máximo estaba más del lado se acerca más al 0.02. Ok. Isauro, Menandro, Ramsés, Paul, Paul, prendan sus camaritas, por favor. Den señales de vida. Voy, profe. Es que yo igual estoy comiendo. Voy a traer mi comida a la próxima clase para que vean lo que se siente. Nada más antojan. Yo ahorita la La prendo, hora, profe. profe. Estoy yendo a mi compu. Es que estoy desde mi celular, ya voy.
Ok. Bueno, vamos a ver que el punto máximo, que es este de aquí, obviamente, la resistencia máxima, efectivamente está un poquito más adelante del punto 002, pero no llega al punto 003 y no está ni cerca del punto 007, entonces podemos pensar que es de un cilindro. Bien. Aprovechando que ya tracé estos datos, ¿cuál sería, si ustedes fueran los laboratoristas, cuál sería la resistencia que le dirían al cliente que alcanzó su concreto? ¿De esa curva? Ujú. 150, ¿Cuánto? 250, no se acerca ni al 300. O si es el 300. Pues según lo que tracé está exactamente en De 300. 300, ¿no? Pero, Pero se le hizo un o sea, poco no menos. importa que no esté O... cerca justamente en el 0.02 de la deformación. En este caso, no. O sea, lo que importa para ver la resistencia máxima es el punto máximo. Ok. Normalmente se alcanza muy cercano o justo en el punto 002, pero vamos a ver más adelante igual qué puede cambiar ese valor. Pero la resistencia máxima siempre la voy a leer con el punto máximo de la curva. Vale, profe. Muy bien, en este caso sería 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, ¿todo bien hasta ahorita? Sí, profe. Profe, una pregunta. Y si, por ejemplo, me dicen la deformación máxima, es un punto que está entre el 0.02 y el punto 003. No, esa no sería la deformación máxima, pero dame chance que eso igual lo vamos a ver. Ok. Todas esas dudas, quiero pensar que se van a resolver en un ratito. Bien, bueno, esto es en cuanto a la curva esfuerzo-deformación, pero esta curva se puede ver afectada por diferentes factores. Por ejemplo, hay una cosa que se llama efecto de la edad. Recuerden que les comenté que lo que le da la resistencia al concreto es la relación agua-cemento. Los agregados finos y gruesos sí tienen un efecto en la resistencia, pero lo más importante es la relación agua-cemento. También platicamos que ese fraguado o esa hidratación del cemento es una reacción química y es exotérmica. Lo que no comentamos es que tarda varios días en llevarse a cabo. Definitivamente hay una reacción instantánea, definitivamente al poco tiempo ya vemos un cambio, pero todavía después de varios días, incluso meses, esa reacción sigue ocurriendo y por lo tanto sigue incrementando la resistencia del concreto. Del lado izquierdo vemos una serie de curvas, esta no es una sola curva, son 5 curvas, que llegó la olla, colaron concreto y sacamos 5 cilindros de prueba. Como pueden ver, la curva más baja es de un cilindro que se ensayó a los 3 días de haber sido colado. Este cilindro alcanzó una resistencia máxima de aproximadamente de 75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa resistencia no es estructural, ¿sí? No alcanza ni siquiera los mínimos permitidos para una estructura, pero tampoco es la resistencia de muestra. Recuerden, ¿qué significa cuando el reglamento o cualquier fórmula me dice F' C? Porque aquí veo FC. ¿Ya lo vieron? Pero Es lo que le iba a preguntar, profe. no tiene apóstrofe. ¿Qué significa esa apóstrofe para nosotros como ingenieros? ¿Es la compresión, la resistencia a compresión? No. FC es resistencia a compresión. Y si le pongo el apóstrofe, ¿qué estoy indicando? ¿Es la resistencia? No. ¿La resistencia máxima? No. No, es en un punto muy específico. Ya. Se rinden. Sé que tiene que ver algo con la resistencia, el esfuerzo del concreto, pero Cuando yo no me menciono un acuerdo. F'C, me estoy refiriendo exclusiva y exactamente a resistencia
a la compresión. A los 28 días. Por lo tanto, cuando ustedes piden una olla de concreto F'C 250 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿esos 250 kilos sobre centímetro cuadrado es la resistencia máxima del concreto? No, es de los 28 días. Es a los 28 días, correcto. Vamos a ver qué pasó con nuestro concreto que estamos analizando. A los 3 días ya tenía 75. A los 15 días, vamos a redondearlo. A los 15 días ya tenía 150 kilogramos por centímetro cuadrado. A los 22 días, todavía sigue subiendo un poquito, tenía aproximadamente 175. Y no entiendo por qué aquí no me pusieron a los 28 días, pero fíjense cómo a los 42 todavía sigue aumentando y a los 84 sigue aumentando todavía su resistencia. Pero la que voy a usar como estándar de diseño es la de los 28 días. Entonces, depende de la edad del concreto, va a ser la resistencia que yo obtenga. Si yo quiero juzgar a mi concretera de si me dio un concreto válido o no, voy a tener que esperar 28 días para probar ese concreto y entonces voy a decidir si estuvo bien, estuvo mal, si se pasaron, si les faltó resistencia. Profe, Sí, si yo no curo el concreto, va a dar menos, ¿no? es correcto. O sea, si yo nada más lo echo así y lo dejo, me va a tirar 150, ¿no? O menos. O sí No. varía mucho. O sea, o sí afecta mucho un mal curado. No afecta tanto en la resistencia, afecta más en la cuestión de agrietamientos. Pero sí va a Pero, bajar un poquito. pero el agrietamiento le va a bajar un montón la fuerza, ¿no? Bueno, en la zona del agrietamiento, ¿no? O es solo superficial. No, lo que puede hacer es dañar el comportamiento estructural, pero la integridad estructural. Pero es que ahí vamos con este tema. Ok, vamos a ponerlo así. Llega la olla, me cuela una columna de 40 por 40 y saco un cilindro, llego al laboratorio y lo pruebo a los 28 días y me da 200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Bien? Ujú. ¿Ustedes Sí. creen que si yo agarro esa columna y le corto 1 metro de columna, me la llevo al laboratorio y la ensayo, me dé los 200 kilogramos por centímetro cuadrado también? Con curado, No sé. correcto. Se supone que sí, ¿no? Pero por supuesto que no. Hay muchísimas cosas que afectan la resistencia de un elemento o de un material. La forma, el tamaño, el curado, la relación de aspectos, o sea, qué tan cuadrado, qué tan rectangular está, la Profe, esbeltez, sí. no normalmente, o sea, nos sobrepasamos. O sea, ponga usted, o sea, si me pide, no sé, para algo, un concreto de 200, normalmente le debería estar tirando, o sea, lo pido de 250. No, porque eso es más dinero. O sea, se puede Ah, hacer y es un factor de seguridad, pero es más caro. Entonces, lo que buscamos es una concretera confiable que me asegure la resistencia que me pidió el estructurista y con eso debo estar protegido. y sí lo ha hecho, o sea, sí le ha tirado de que si es 200, no sé, 250, o si es 150, tirarle a 200. Yo, personalmente, Sí. yo estoy del otro lado, yo soy el estructurista. Ah, ok, A ok. mí me habla el cliente y me dice, oye, esta que me pusiste 250 puede ser 200. No, no se puede. O al revés, oye, me llegó un proyecto ya hecho y dice que la losa la cuele con 150. No, ¿sabes qué? Métele 200. Pero, o sea, si me preguntas, yo diría que todo se haga con 350 o 400. Pero pues ahí es donde el cliente dice, no, gracias. Aumenta mucho el costo, ¿no?
Sí, sí, porque Sí. aumenta la relación agua-cemento y el cemento es lo que encarece la mezcla. Sí. Bueno, ahorita vamos a ir viendo todos esos factores que afectan a la resistencia de un elemento. Lo que sí quiero que quede así súper claro en sus mentes es que la resistencia de un cilindro no es exactamente la misma que la del elemento que está ahí en la obra. Esta es solo una referencia de un cilindro a los 28 días. Sin embargo, todas nuestras ecuaciones de diseño, todas las ecuaciones de diseño que ustedes van a ver en este semestre, todas salieron de un laboratorio. Y todas se basaron en pruebas como esta. Por O ejemplo, sea, ujú, no es tan, o sea, no es tan seguro que si nosotros hacemos nuestra mezcla, curamos de que el cilindro, o sea, no es lo mismo, o sea, no nos va a dar la misma fuerza que nuestro elemento. no, O para sea, algo nada. hecho en laboratorio no va a dar lo mismo que afuera, ¿no? No, aunque sea la misma olla. Si llega la olla, te cuela tu columna y de esa misma mezcla tú sacas un cilindro y lo ensayas, no te va a dar exactamente lo mismo que si ensayaras tu columna. Pero la ecuación con la que diseñaron esa columna está hecho especialmente con la resistencia de los cilindros, con esa base. Por ejemplo, yo cuando hice mi tesis, me tocó construir muros de block y muros de concreto celular de autoclave, que es otro material. Y entonces cuando hacíamos los castillos, sacábamos una parte de la mezcla, hacíamos nuestra prueba de compresión axial. Okay, ya dio 175 kilos sobre centímetro cuadrado. Okay, esos 175 kilos sobre centímetro cuadrado, yo me voy a olvidar de lo que les acabo de decir y voy a hacer de cuenta que sí son los del castillo, porque es la única manera que tengo para medirlo. Entonces se hacen muchísimas pruebas, se hace un ajuste probabilístico y decimos, ok, no hubo ningún problema de asumir que sí era la del castillo. Es un poquito complicado, yo se los digo para que extiendan un poquito su conocimiento, pero la realidad es esa. ¿Va? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Por ejemplo, estas gráficas, ¿de qué prueba nos había dicho que las estamos sacando, por así decirlo? Esta que estamos viendo a la izquierda son 5 pruebas de compresión axial de cilindros de 15 por 30. ¿Ok? Y, por ejemplo, de lo que dice de que cuando son diferentes o pueden ser diferentes resistencias, las del cilindro a las que ya están en obra, ahí sirve lo de los ensayos no destructivos, o sea, para confirmar, por así decirlo. Es otra referencia, sí. Pero fíjate, ¿qué va a pasar si tu F'C a los 28 días obviamente fue 200 y tú vas a la obra un año después a ver, hacer la prueba de rebote, me imagino que te refieres, ¿no? La del cilindro, el martillo de rebote. Pues obviamente no te va a dar los 200, te va a dar una resistencia de 365 días. Ahí es donde entra el factor de protección que decía Paul, de que pedimos más, no es que pidamos más, sino que después de los 28 días, o sea, digamos que a los 28 días ya alcanzó la resistencia que el estructurista propuso. Y después todavía se sigue volviendo más resistente, porque es la naturaleza del concreto. Entonces el F'C es como una referencia para diseño nada más. Y la prueba de maduración, Lo mismo. o sea, en todos va a aplicar lo mismo. Sí, sí, porque el concreto al final de cuentas es el que te va a mandar. Ok, profe, gracias. O sea, esas pruebas son a pura compresión, ¿no? Esta es compresión pura, así es. ¿Y qué tipo de pruebas se le hace de atención para el concreto? Aguántenme. Yo sé que están ansiosos de Profesor, una conocimiento. pregunta. Por ejemplo, comentó que llega la olla, sacamos una muestra para el cilindro y ese cilindro esperamos 28 días. Pero ese cilindro tiene que estar a fuerza en una cámara de curado para hacer la prueba, ¿o no es necesario? Sí debería estar, sobre todo si es para... o sea, si es un laboratorio, debe tener al menos una pileta de curado. Ok, ok. Sí, por eso les digo, Profe, la resistencia del cilindro es un caso óptimo. Es lo mejor que pudo dar el concreto para esa condición. el Sí, es agua que que lleva
para el curado es un agua especial o es realmente No, es agua agua, normal? agua potable, sí. Que no sea Y salada. tipo, ¿la cámara de curado es solamente una nevera o tiene Eh, algo que la cámara de curado, la temperatura del agua? lo que más cuida la cámara de curado es la humedad. Es Ah, una ok, aspersión ok. constante y mantiene una humedad del 100% prácticamente. Pero pues en realidad con una pileta es suficiente. ¿Sí? Muy bien, de aquí, ¿qué más tenemos para comentar? Fíjense cómo se va desplazando la deformación o la resistencia máxima a las diferentes deformaciones. A los 3 días, la resistencia máxima se alcanzó en 0.0015, más o menos. A los 15 días ya estaba sobre el 0.002 y ya más o menos las demás se quedaron sobre el 0.002. Es lo que decía la diapositiva anterior. ¿Ok? Esto es la prueba de cada cilindro. Este de 3 días es un cilindro, una prueba completa. 15 días otra prueba. 22 días otra prueba. 42 días otra prueba. Y 84 días otra prueba. Si yo tomo las resistencias máximas de cada día, por ejemplo, esta del 3 que fue 75, por decir algo. A ver si coincide. No, no va a coincidir. Bueno, no va a coincidir. Una duda. Este es porcentaje. Ujú. Una duda. Entre menos esfuerzo, perdón, menos deformación, quiere decir que, o sea, si por ejemplo, en el de los 3 días, quiere el cilindro no comprimirse mucho y al primer momento se agrietó, Sí, sí, es menos, es más ah, rígido, es menos dúctil. Eso significa. ok. Entonces, para esto quiere decir que los cuadrados tienen más deformidad. O sea, se pueden lograr reducir más. Sí, precisamente por la forma. Ahorita vas a ver el efecto de la forma. Vamos a ver la siguiente gráfica, que es la resistencia a la compresión en porcentaje comparado con la edad del concreto. Como ya les dije, el F'C está referido a 28 días. En teoría, bueno, es que esta gráfica está combinada, pero vamos a tomar como la resistencia a los 28 días el 100%. Y entonces, según esta gráfica, en el día 3, por ejemplo, mi cemento Portland, mi concreto hecho con cemento Portland, ya tiene aproximadamente un 35% de resistencia. A los 14 días ya tiene aproximadamente un 75% de resistencia. Y a los 7 días, aproximadamente un 60% de la resistencia. Fíjense cómo la mayor parte de la resistencia se gana en la primera semana y a los 14 días prácticamente ya tenemos una resistencia completa, con el 75%. ¿Para qué me podrían servir estos datos en la vida cotidiana y real de la construcción? ¿Alguno de ustedes ha estado en construcción? Perdón, antes que nada. Ok, Paul. Mario, ok. ¿Para qué me podría servir ese dato del porcentaje de la resistencia que ya ganó mi concreto? Para quitar las cimbras Correcto, y las puntales. correcto. Esa es la prisa principal de los constructores. Me urge descimbrar, me urge quitar puntales porque me están estorbando, porque los voy a usar en otra zona. Y entonces, si desde el principio nosotros sabemos de esta situación, por ejemplo, si yo necesito 200 kilos por centímetro cuadrado para descimbrar y al constructor le urge que la siembra se quite rápido, entonces a lo mejor voy a diseñar mi concreto para, ¿cuánto es 200 entre 0.6? A lo mejor voy a diseñar un concreto de 350 para que a los 7 días yo ya tenga 200 kilos por centímetro cuadrado. Y entonces a los 7 días yo ya voy a descimbrar
y de ahí pues va a seguir ganando resistencia el concreto, pero ya me consta que puede resistir su propio peso. La otra opción es poner un acelerante, pero bueno, estamos viendo ahorita el concreto normal. Profe, y por ejemplo, para si quieres hacer una segunda planta, ¿se deben de esperar hasta la resistencia que acaba de decir o deben de ser los 84 días? No, los 84 días es un ejemplo nada más. Ahí va a depender, como te digo, del criterio que se haya tomado. Si diseñé mi concreto así al límite de lo mínimo que necesito, te vas a tener que esperar al menos unos 14 o 21 días para desimbrar y poder transferirle cargas a esa losa o a ese elemento. Pero si tú desde el principio me dijiste a mi estructurista, oye, ¿sabes qué? Me urge que se quiten los puntales de abajo porque los voy a usar arriba, pues yo te voy a decir, pues en vez de ponerle el concreto de 200 que necesito, ponle de 300 o de 350 y entonces ya vas a poder desimbrar a los 7 días o a los 10 días. Y ya los de los demás días ya va a ser más que se va a ganar, ¿no? O sea, es como que un extra de lo normal. Claro, así Ok, es. ok. Una pregunta, profe, ¿cómo voy a saber cómo diseñar el concreto? O sea, ¿a qué con FC? Fíjate que acabas de tocar un tema importantísimo. Espérame un segundito. ¿Ya vieron diseño de mezclas de concreto en alguna materia? No. No. Pues llamamos laboratorio de materiales, pero lo vimos así como que muy Muy de con receta. prácticas, vaya, o sea, muy genérico, nada, es como que hay mezcla esto con esto y ya, pero la verdad, no así muy específico. Ok, tengo que preguntar si eso entra en esta materia. Bueno, ¿cómo voy a saber qué resistencia proponer para el concreto? Los reglamentos siempre me van a dar un mínimo. Así, mínimo tu concreto para vigas debe ser de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Mínimo tu concreto para castillos debe ser de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el mínimo. Pero las ecuaciones de diseño incluyen ese factor de F'C. Y entonces si yo estoy viendo que hay dos limitantes. Una puede ser que el constructor te diga, ¿sabes qué, papi? Yo voy a comprar puro concreto 250. No me vengas con tu cosa de 350, 400. No lo voy a comprar. Ok. Entonces tú le vas a dar la dimensión necesaria al elemento para que pueda resistir con ese concreto. La otra opción que también ocurre es, oye, ¿sabes qué? Necesito que las vigas y las columnas sean lo más pequeñas posibles. No quiero que se vean, no quiero que se salgan de la losa. Entonces jugamos un poquito y le aumentamos la resistencia al concreto. Esas pueden ser los limitantes. Pero en las ecuaciones de diseño vienen preparadas con la resistencia del concreto a compresión. Entonces son meramente ecuaciones las que se usan para sacar esa FC. Uh-huh. Estas materias, y se los digo porque de aquí en adelante muchas materias van a ser así, como algunas que ya tomaron, muchas veces no hay una respuesta correcta, no hay varias respuestas correctas. Entonces, por ejemplo, en el proyecto yo les voy a decir diseñen esta viga, pero ustedes tendrán que tomar consideraciones de, no, pues yo voy a proponer este peralte. Y a lo mejor otro compañero les va a decir, oye, pero pues, ¿por qué no lo hacemos mejor con este peralte y le aumentamos la base o le ponemos más acero? O sea, ahí ustedes van a tener que decidir y optimizarlo lo más posible. Esa es la diferencia entre un buen profesionista en estructuras y mi director de tesis le decía unos paquetólogos que nada más descargan el programa craqueado y meten los datos y lo que diga el programa, eso hacemos. Hay que buscar un equilibrio y hay que entender qué es lo que pasa. Yo de una vez les aviso que con las clases de flexión yo voy a volar, ¿eh? Este tema es mi mero mole. Y si no Profe. vienen descansados, no me hago responsable. Sí. ¿Me escucha? Oiga, profe, había dicho que los castillos eran FC 150. Mínimo, sí. ¿Y qué otro había dicho? ¿Qué otro dato había dicho? Para elementos estructurales portantes como columnas o como vigas, yo utilizo 250 kilogramos por centímetro cuadrado mínimo. Y creo que ya en el nuevo reglamento de la Ciudad de México así está. Hubo un momento en que eran 200, pero en el nuevo ya son 250. Lo voy a revisar y se los confirmo,
pero O sea, mínimo FC 250 para esos, ¿no? Para los cortantes. es correcto. ¿Y aquí en Mérida por qué no usan eso? Porque no quieren, pero si el proyecto lo hizo un estructurista, debe decir 250. Yo sé que muchas veces le pueden incluso 150 a las vigas y eso no está bien. Ahí entra otro tema, porque conforme aumenta la resistencia del concreto, quiere decir que tienes más pasta de cemento y agua. Y también quiere decir que tienes menor porosidad. Y al tener menor porosidad, tu concreto se vuelve menos permeable. O sea, le entran menos cloruros o sulfatos y demás términos que pueden ahí afectar al acero sobre todo. Entonces, hacer un concreto más resistente también es hacer un concreto más durable. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Generalmente es por costos. Pero pues no está bien. No debería ser. ¿Es normal tener vigas así de que enormes, por ejemplo, en una casa o es nada más porque el cliente la quiso? Es que yo me acuerdo que, bueno, a mí me tocó estar en una casa que tenían una viga así de que, o sea, una viga de concreto así enorme, que me acuerdo que el día que la empezaron a colar y la mezcla y todo, el ingeniero estaba de que, Mm. estaba de que, todo asustado. A veces la arquitectura lo pide. Sí, a veces son casas que tienen claros, o sea, tienen una zona que son, no sé, 10 metros por 7 metros libres y no hay ni un muro, no hay ni una columna intermedia. Pues ahí generalmente vas a tener un elemento estructural grande. Sí puede darse el caso, sí puede darse el caso. A mí me tocó ver una casa que ya habían empezado a construir solo con el albañil, ni siquiera contratista, solo con el albañil. Y como le dio frío, hizo un muro doble de 15, o sea, 30 metros, y sobre ese apoyó una trave de 30 como por 90 de peralte. Sí, 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 sí. Obviamente no era necesario tanto, pero también puede ser un caso como ese. Pero sí pasa. Por eso, Ya hay mucha gente que contrata, o sea, he oído por allá, me cuentan que ya casi no hay de que ingeniero, bueno, aquí en Yucatán que casi no hay ingenieros con título, de que construyendo, o sea, que la mayoría son dentistas y así, con sí, un maestro albañil. No sé si sea cierto. sí, sí, bueno, el inversionista es de cualquier profesión que te imagines. Hay mucho contador, hay mucho abogado, diferentes profesiones, que no está mal porque ellos son inversionistas a final de cuentas. Lo que sí está mal es que no se asesoren con un ingeniero y dejen todo en manos de un contratista o de un albañil. Porque a lo mejor mientras sea una casita normal, pues no va a tener gran problema. Pero en el momento que empiecen a haber vigas como la que mencionas, o un claro grande, un arco, un tema que pues el albañil lo hizo en alguna casa de alguna manera y lo vuelve a replicar y no sabemos si está bien. Sí se da mucho ese caso. Y bueno, no sé para qué área vayan ustedes. Supongo que algunos terminarán construyendo. La gente ya no quiere pagar un presupuesto. No quieren pagar porque se haga un presupuesto, por ejemplo. Entonces el albañil llega y te dice, no, yo te cobro 5,000 pesos por metro cuadrado de construcción. Y después ahí están, si no les alcanza el dinero, ahí están bajándole la calidad, están robando materiales de otro lado o dejan la obra tirada. Nosotros como ingenieros deberíamos cobrar por hacer un presupuesto de construcción, solo por el presupuesto. Pero la gente no lo paga, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ya no es negocio el hacer presupuestos. Porque igual Pues, que dices, no es tan barato de que un buen presupuesto de no, cualquier un presupuesto construcción, bien ¿no? hecho son muchas horas de trabajo y las tienes que pagar. O sea. Si no, ¿qué haces? Normalmente los Contratas presupuestos Ujú. ya los maquillan, ¿no? O sea, para solicitar permisos de licencia de construcción y así, obviamente los bajan muchísimo, ¿no? Para la hora de pagar por los permisos al ayuntamiento, para que sea más barato, siempre los hacen muchísimo menores al costo real. No, pero al menos aquí el permiso de construcción no tiene tanto que ver con el costo, sí con los metros cuadrados, eso sí. Algunos lo que hacen es simular que van a hacer un proyecto más pequeño
y luego, ay, como que se me ocurrió hacerle 3 habitaciones más, ¿no? Eso sí pasa, la verdad. Pero Pero ya te checan con dron, ¿no? sí, Eso es lo que vi. O sea, ahorita yo solicité de que un permiso y, o sea, hace años mi abuelita en su casa hizo de que, o sea, nosotros de que hicimos, o sea, metimos ay, ¿cómo se llama? Una mejora. O sea, una manifestamos una remodelación. mejora Ujú. ante desarrollo urbano y ellos ya tenían de que todos los metros cuadrados de construcción de la casa. Y, o sea, nunca fueron a checarlo ni nada. O sea, quién sabe cómo, yo creo que o sea, con Google Earth o no sé con qué le hicieron. Sí, en un Pero ya principio sabían. en un principio fue con satélite, o sea, con el Google Earth, no es que tengan su propio satélite. No, Y últimamente sí han estado implementando el dron, pero creo que por cuestiones de privacidad y bla, 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 es si tú haces una queja de que, porque pasaba mucho de que, por ejemplo, pusiste firme en tu garage y en tu patio. Entonces en el satélite y por inteligencia artificial lo detecta como techo, como área techada. Te sumaban los metros cuadrados que no estaban techados, que solamente eran una cochera o un patio o lo que sea, te lo sumaban a tu área construida, y obviamente subía tu predial, bla, bla, bla. Y pues mucha gente se empezó a quejar y creo que ahora cuando hay esas quejas, con dron verifican si sí es área techada o no es área techada. Pero sí ha habido bueno, en el colegio sí nos llegaron a platicar que hay una especie de, pues no es un programa, sino que sí están haciendo una verificación de muchos predios para ver si no han ampliado sin avisar. profe, una pregunta. Ujú. Y, o sea, ¿qué sí se tiene que reportar y qué no se tiene que reportar? O sea, técnicamente, ¿no? O sea, si yo, hace cuenta, ya terminé mi casa y todo y, no sé, le quiero hacer una alberca, ¿se los tengo que reportar? Me parece que albercas no. El reglamento de construcción lo marca puntualmente. Cualquier ampliación en segundo piso o mayor a, creo que 35 metros cuadrados o 30 metros cuadrados, algo así, ya hay que pedir una licencia de construcción. Sí, creo que para allá iba. Y en teoría lo debe reportar. De mucha gente se arriesga y nunca se dan cuenta y ya, ¿no? Pero el reglamento menciona que a partir de tantos metros cuadrados, no estoy seguro de cuántos son, o cualquier construcción en segundo piso necesita licencia. Pero regresando al concreto. En las gráficas de la derecha les decía que vemos que la resistencia se gana principalmente en los primeros días. A los 7 días ya tenemos un buen porcentaje. Y vean la diferencia entre un concreto de alta resistencia y un concreto con cemento estándar. El concreto de alta resistencia a los 3 días, si prolongo esta línea de los 3 días, a los 3 días ya tiene el 70% de la resistencia. ¿Ok? Si es tan bueno este concreto, ¿por qué no lo usamos siempre? O este cemento, ¿por qué no lo usamos siempre? Claro. Por dinero principalmente. Pero además el hecho de que el concreto frague tan rápido trae consecuencias como agrietamientos, hay que curarlo más cuidadosamente, bla, 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 bla. Por ejemplo, en el puente de la Unidad de Ciudad del Carmen, el nuevo, se utilizó un concreto con acelerantes y con cemento de alta resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese concreto a las 24 horas ya tenía el 90% de la resistencia y a veces el 100%. ¿Por qué? Porque estoy construyendo el cabezal y mañana le estoy poniendo la trave y necesito que esto avance rapidísimo. Entonces, ahí sí se justifica el gasto. Tal vez para construir una casita, pues no. En lo que se descimbra, yo sigo avanzando con acabados o lo que sea. Bien, esto es en cuanto al efecto de la edad. Profe, perdón. Entonces, F' era resistencia a compresión a los 28 días y FC sin prima. FC se refiere a la resistencia a compresión en cualquier momento. Por eso lo ponemos en el eje vertical. Vamos a ver, si yo te pregunto sería incorrecto que yo te pregunte cuál es la F'C del concreto a los 14 días.
¿Sí? No, eso sería completamente incorrecto. En cambio, sí te puedo decir cuál es el FC del concreto a los 14 días. Es el general, y cuando ya decimos prima, nos referimos precisamente a los 28 días. Entonces FC para cualquier día, ¿no, profe? Cualquier día, cualquier momento. Vale. Otro efecto que puede generar discrepancias en la resistencia del concreto es pues su resistencia máxima. La curva típica corresponde a resistencias comunes. Esta curva se verá afectada por la resistencia del concreto. La rama inicial se vuelve cada vez más recta y la parte descendente más abrupta. Aumenta la deformación de resistencia máxima y disminuye la deformación máxima. Vamos a ponérselo para que no haya dudas ahí. Ahorita vamos a analizar frase por frase qué dice aquí. Bien. Aquí entra un poquito lo que preguntaba Giovanni. Vamos a ver. Vamos a analizar la diapositiva. La curva típica corresponde a resistencias comunes, entre comillas. Cuando hablo de la curva típica, me estoy refiriendo a esta de aquí. Bien. Y cuando hablo de resistencias comunes, estamos hablando entre 100, 150, 200, 250, 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Sí, vamos a llamar a ese rango normal o común, entre 100 y 300. Cuando la resistencia que yo estoy pretendiendo, o el F'C que yo estoy pretendiendo, va más allá de 350, 400 kilogramos por centímetro cuadrado, esa curva ya no se parece a la que vimos hace ratito, o varía un poquito. ¿Qué es lo que varía? La rama inicial, o sea, esta de aquí, esta de aquí, esta es la rama inicial, se vuelve más recta. Si se fijan, aquí es curvita. Ya vieron que es todo una sola curva que va variando, 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 variando. Ups. Y la parte descendente se vuelve más abrupta. Aquí la caída es lenta relativamente. Entonces, cuando la resistencia es mayor a 400, la parte inicial es más recta, la parte final es más abrupta la caída. Además, aumenta la deformación de la resistencia máxima. ¿Cuál era la deformación de la resistencia máxima normalmente? La deformación Punto es 2. 0.02, ¿no? Vamos a hablar generalmente de cilindros, 0.002, correcto. Cuando la resistencia aumenta, es mayor que 400, esta deformación máxima también va a aumentar. O sea que mi pico máximo va a estar estoy al revés, más a la derecha. ¿Bien? Y y disminuye la deformación máxima, que es lo que preguntabas, Giovanni. La deformación máxima no es la de la resistencia máxima. ¿Ok? Esta de aquí es la deformación de la resistencia máxima. Pero si les pregunto cuál es la deformación máxima, ¿cuál sería? En esta gráfica, aprox. La 0.0020 algo, ¿no? No, la deformación máxima, no la deformación de la... Ajá. Casi 5, ¿no? Correcto, por aquí 0.0045 tal vez. Esta sería la E máxima. ¿Ok? Y lo que me dice la descripción que acabo de leer es que cuando las resistencias sean mayores a 400, esta deformación va a disminuir. ¿Ok? Vamos a mutar esta curva a lo que acabo de escuchar. Mi deformación de la resistencia máxima aumenta, o sea que ya no va a estar en 0.002, a lo mejor va a estar en 0.003, por aquí. ¿Sale? Mi deformación máxima
va a disminuir, o sea que mi curva ya no va a llegar hasta punto 0045, a lo mejor va a llegar hasta punto 0035. Yo estoy hablando de un concreto de 400, porque acuérdense que eso pasa en resistencias altas. O sea Además, que entre mayor ujú, sea el FC, se acorta la deformación. así es, la deformación máxima, pero al Ok. mismo tiempo se aumenta la deformación de la resistencia máxima. ¿Qué más me dice esta definición? Que la rama ascendente o la rama inicial se vuelve una recta, o se va haciendo cada vez más recta. Esta no me va a salir, pero vamos a intentarlo. No, no me salió, pero para nada. Dios mío. Supongamos que así. Se vuelve cada vez más recta. Y además, la rama descendente se vuelve más abrupta a la caída. O sea que en vez de que tenga esta curva de caidita, ahora voy a tener una caída abrupta. Estoy exagerando, ¿eh? Rama inicial recta, rama descendente abrupta, deformación de resistencia máxima aumenta, deformación máxima disminuye. ¿Sí? Esta es una exageración completa de cómo se vería una gráfica de un concreto de alta resistencia. Ahora vamos a ver las que sí están bien bonitas y hechas. Está. Eso es lo que va pasando. Fíjense que aquí la resistencia axial está en megapascales. Para fines prácticos es como si tuviéramos 200 kilos sobre centímetro cuadrado, 400, 600, 800, 1000, 1200 y 1400. Fíjense cómo el concreto de 200 kilos sobre centímetro cuadrado pues tiene una curva suave, llega a un punto máximo cerca del punto 002 y cae suave. Pero conforme me voy alejando, esta resistencia para el de 350, bueno, casi 400, sigue ahí. Conforme me voy alejando, la deformación en la resistencia máxima se va alejando del punto 002. ¿Sí ven? Además, esta curva inicial cada vez se ve menos curva y más recta. Para el concreto de 1200 ya es prácticamente una recta. ¿Sí lo ven? Además, la rama descendente cada vez se hace más pronunciada hacia abajo. Y al ratito vamos a platicar de qué significa o en qué me afecta que sea cada vez más abrupta. ¿A qué hora termina este primer módulo? A las 47. 37, profe. Y 47. Ok. Nada más antes de que se me olvide, déjenme regreso a la lista. Chin, creo que no le di continuar nunca. Ok, ¿Mariano llegó? Ni Joaquín. No, pues seguimos igual. Bien. Y también vamos a ver que la deformación máxima va disminuyendo. Aquí parecería que todas terminan igual, pero no, porque fíjense que aquí el más resistente, cuando llega a punto 0035, ya está muerto, ya está en ceros, ya no está soportando ningún esfuerzo. El de 1000 tarda un poquito más, ¿no? Aquí está su punto más crítico. Este es su Emax. Y estas son las de los concretos. Por aquí está la del de 600. Y por aquí está la de los Profesor, concretos comunes. Sí. directamente eso está relacionado con en el momento en que va a fallar, ¿verdad? El concreto, a compresión. Sí. Sí, en la siguiente clase les voy a decir qué es cada parte de la curva. Yo creo que vamos a hacer un break aquí. Ok. Y nos veríamos a las 5, ¿no? Ok. Sí, profe, a las 5. Bueno, vamos a cortarla aquí. Nos vemos a las 5 y seguimos con esto del concreto que va para largo.
Vale. Vale, Gracias. profesor. Gracias, profe. Gracias. ¿Va a dejar Un la ratito. sesión activa, profe, o la va a quitar? Voy a salir de la sesión y vuelvo a iniciar otra a las 5. Ok. Vale, profe. Nos vemos.